Bien, en el anterior video, ¿cierto? Quedamos en contorno, consistencia. Ahora vamos a ver la textura, ¿ya? La encía insertada, en el fondo es a nivel de la encía insertada solamente donde vamos a ver la textura, ¿ya? No a nivel de la encía marginal ni tampoco de la mucosa alveolar, solo a nivel de la encía insertada. Entonces, ¿cómo es la textura? ¿A qué me refiero con textura? Como cuando, por ejemplo, al nivel de suavidad, al nivel de aspereza, a la superficie en el fondo. ¿Cómo debería ser la superficie de esta encía adherida? Debería ser como una cáscara de naranja, ¿ya? Un poco porosa, un poco graneada también lo que se le dice, ¿ok? Entonces, la textura solo lo vamos a evaluar a nivel de encía adherida, ¿ya? A nivel de esa encía podemos ver textura. Em, Encía marginal, ¿ya? Es lo que habíamos hablado al principio, la encía marginal o libre, ¿cierto? Es este cordón que rodea todo el cuello de los dientes, ¿cierto? Por eso es marginal, porque está en el margen de los dientes, o encía libre, ¿cierto? Porque no está adherida ni al periósteo ni al diente. Este cordoncito pequeño, de alrededor de 0,5 a 2 milímetros, es una encía como que está suelta, por así decirlo, ¿ya? Em, Normalmente esta, esta encía concuerda con también el epitelio de unión. Entonces, si nosotros viéramos por dentro este cordoncito, ¿cierto? Esta parte está libre y aquí en esta línea, hacia el fondo del diente, se genera una unión. Aquí es donde se sella, genera un sello, perdón. Y en esta zona, por dentro, si ponemos algo entre el diente y la encía, se genera como un surco, como un saco, ¿ya? Se llama surco en condiciones saludables. Pero cuando es patológico le llamamos saco periodontal. Entonces, a nivel de estas líneas punteadas, ¿cierto? Si nosotros vemos una imagen microscópica, se va a ver que se une la encía al diente, ¿ya? En la unión epitelio de unión se llama, este epitelio de unión, ¿ya? Y aquí se va a formar un surco gingival, ¿ok? Para que no lo olviden, surco gingival. Y es muy importante el surco porque midiendo la profundidad de ese surco, vamos a poder determinar si el paciente tiene alguna enfermedad periodontal o no, ¿ya? Pero además de solo medir el surco, también tenemos que ver el límite o la línea de la encía marginal. ¿Ok? La encía marginal va a ser muy importante a la hora también de poder detectar una enfermedad periodontal. Fíjense entonces en esta imagen, ¿cierto? El surco gingival es este espacio, aquí está el diente, esto café es el esmalte, ¿cierto? Esta es la encía marginal o libre, ¿ya? Que se ve el cordoncito por fuera, y se genera aquí un espacio que llega justo en el epitelio de unión, que hay un cierre, un selle, y esto se llama surco gingival, ¿ya? En situaciones de normalidad o sin enfermedad, este surco gingival debería medir alrededor de 2 a 3 milímetros, no más que eso, ¿ya? A este surco. Si yo pongo una sonda, entonces la sonda debería llegar a un tope, porque acá se genera un cierre. Este cierre impide, ¿cierto?, que bacterias que puedan penetrar en este surco no ingresen al ligamento periodontal, ¿cierto?, o al espacio entre el cemento y el ligamento periodontal y generen una enfermedad a nivel del aparato de inserción. ¿Ok? 2 a 3 milímetros, no más que eso. Ahora, si este epitelio de unión se pierde, ¿ya? Porque las bacterias permanecen mucho tiempo acá, porque no hay una buena higiene, entonces este sello se va a abrir y las bacterias van a ingresar y se va a generar la periodontitis. Pero eso es materia de la próxima clase. Por ahora quiero que entiendan que esto es parte de la encía marginal o libre, ¿ok? Esta encía marginal o libre genera el surco gingival y este surco gingival
llega hasta donde está el epitelio de unión. Y este epitelio de unión genera un sello, ¿cierto? Biológico para no permitir que ingresen eh, bacterias, ¿cierto? Al periodonto de inserción. Por lo tanto, impide la comunicación entre la cavidad bucal y los tejidos del periodonto. Fíjense entonces que nuestros tejidos que están acá abajo están totalmente aislados del medio bucal a través del epitelio de unión. La encía adherida, ya la repetimos, ¿cierto? La hemos visto, es esta encía que está bajo el límite de la línea de la encía marginal. Termina aquí la encía marginal, ¿cierto? Y comienza la encía libre. Por eso está el puntito aquí. ¿Ya? Ese es el límite. Encía, perdón, encía adherida. Encía adherida. Desde la línea punteada hasta acá abajo, en esta consistencia de cáscara de naranja. Esta encía adherida se llama adherida porque está fijada al periósteo. ¿Y hasta dónde llega? Llega hasta la línea mucogingival. Esta línea mucogingival es el límite entre la encía adherida y la mucosa alveolar. ¿Ya? Mucosa alveolar. Y encía interdental, que es la encía que está entre medio de los dientes, ¿cierto? Y que dependiendo si está entre medio de los dientes unirradiculares o multirradiculares, van a tener una distinta forma. En el caso de los dientes unirradiculares, ¿cierto? Como los incisivos, la encía interdental tiene una forma de triángulo. Pero más hacia posterior, entre los molares, tiene una forma un poco más aplanada, como de col o piramidal, ¿ya? Y por último, la mucosa alveolar, que ya las he mostrado, ¿cierto? Es de color rojo uniforme, brillante, se encuentra hacia apical de la unión mucogingival y continúa con todo el resto de la mucosa de las mejillas, los labios y el piso de boca. Recuerden que la mucosa alveolar parte, ¿cierto?, desde el límite de la encía adherida hacia todo el resto de la cavidad bucal. La mucosa alveolar además es un tejido que tiene numerosos vasos sanguíneos, es muy fina, es blanda, ¿cierto? Y está unida al hueso en forma muy laxa, muy débil, ¿ya? Por lo tanto, eso hace que sea más móvil y permita movimientos de gesticulación, tanto de los labios como de las mejillas. Aquí está la mucosa alveolar entonces, parte desde la unión mucogingival, fíjese que ahí está muy clara, desde donde deja de ser la encía más oscura, de ahí hacia todo el revestimiento de la cavidad bucal es mucosa alveolar, ¿ya? Aquí fondo de vestíbulo, cara interna de los labios. Por dentro, mejillas, paladar, mucosa del piso de boca. Bien, comenzamos entonces a ver el aparato de inserción. El aparato de inserción tiene una función no solo de soporte, no solo soporta los dientes, sino también es de inserción, ¿cierto? Porque permite que el diente se pueda adherir o insertar en el alveolo. Aparte tiene una función nutritiva, porque los vasos sanguíneos, ¿cierto? Que atraviesan o que se encuentran en el ligamento periodontal, nutre a los tejidos que rondan, por ejemplo, la encía adherida em, y el mismo ligamento periodontal. Formativa, vamos a ver porque dentro del ligamento periodontal también hay células que van a generar huesito o cemento. Y sensitiva, porque finalmente el ligamento periodontal, ¿cierto? Tiene inervación y a través de la inervación puede sentir cuando, por ejemplo, nos golpeamos el diente fuerte, es el ligamento periodontal el que lo, ¿cierto? Siente la sensibilidad, o comemos algo muy duro, ¿cierto? Y tiende a doler. Este aparato de inserción
como ya lo habíamos visto al inicio, está compuesto por ligamento periodontal, por el cemento y por el hueso alveolar. Em, Ligamento periodontal. Eh, el ligamento periodontal se encuentra, ¿cierto?, ubicado entre el huesito, entre el hueso y la raíz del diente. Y todas estas fibras, ¿cierto? Estas líneas que se ven aquí son ligamento periodontal, que se dividen en diferentes fibras, dependiendo de la dirección. Fíjense que acá tenemos fibras crestoalveolares, van desde la cresta, ¿cierto?, al alveolo. Fibras horizontales por la dirección, fibras oblicuas, fibras apicales que se encuentran en el ápice, ¿ya? ¿Cuál es la función en el fondo? Eh, el ligamento periodontal va a transmitir las fuerzas que reciba el diente a través de la oclusión, ¿ok? Entonces el diente recibe el impacto de la mordida, este impacto genera una transmisión de fuerza y esta transmisión de fuerza se disipa a través del ligamento periodontal a todo el ancho, ¿cierto? O el espesor del huesito. Entonces, si hubiese solo ligamento en esta zona apical y en esta parte estuviese el diente solo unido al hueso, todo el impacto lo recibiría solo en esta zona el hueso. ¿Y qué pasaría? Se generaría, ¿cierto?, una reabsorción a nivel de las zonas laterales, porque ahí no se podría disipar la fuerza, solo se disiparía aquí. También tiene una función formativa, ya les explicaba, el ligamento periodontal en su interior tiene células que se pueden transformar en cementoblastos o osteoblastos. Por lo tanto, tiene el potencial, el ligamento periodontal, para reparar o generar cemento radicular o hueso alveolar. Eh, Sensitiva, porque como tiene inervaciones, tiene nervios, ¿cierto? Tiene sensaciones. Entonces puede sentir, por ejemplo, presión, dolor, etcétera. Y nutricional, porque también están los vasos sanguíneos aquí que nutren al hueso alveolar y más arriba, ¿cierto? Nutren a la encía adherida en esta zona, por ejemplo, nutre la encía adherida y además también nutre al periósteo. El espacio promedio en el ligamento es alrededor de 0,2 milímetros y si está ensanchado, ¿cierto? Si es más allá de esos 0,2 milímetros podría indicar algún proceso inflamatorio y si es menos de 0,2 milímetros podría indicar algún proceso de reabsorción tal vez o algún traumatismo de larga data por lo que haya el paciente perdido el ligamento y por eso no se observa. Se organizan en 5 grupos que son los que están acá por si acaso, chiquillos, ¿ya? El cemento. Ah, perdón, me estaba olvidando de comentarles que el ligamento periodontal, ¿cierto? Tiene dos funciones súper importantes. Aparte de la resistencia, ¿cierto? Del impacto a los golpes que les había comentado yo, es también la inserción del diente en el hueso alveolar. Ahora sí, el cemento. El cemento puede ser, como habíamos visto en la clase, ¿cierto? Celular o acelular. El cemento acelular, ¿ya? Que se dice que es acelular, porque fíjense en esta radiografía, en esta imagen microscópica, ¿ya? Es una imagen microscópica. Podemos ver, aquí está la dentina, se observan los túbulos, ¿cierto? Es una imagen muy linda. Y aquí está el cemento acelular, porque fíjense que no tiene nada dentro. En cambio, si ustedes ven el cemento celular tiene unas pequeñas arañitas que se llaman cementoblastos. Por eso este cemento se llama acelular, porque no tiene esas células eh, introducidas en su estructura, ¿ya? Es transparente, fíjense aquí que a pesar de que se realizó una tinción, esta tinción no captó el color y se ve transparente, ¿cierto? Y la estructura cubre desde el tercio apical
hasta casi la mitad de la raíz. Entonces,